Ok, buenas tardes. Hoy, como no vemos tantas personas, vamos a tener una clase un poco más corta, vamos a ver ejemplos un poco más rápido y vamos a tratar de terminar de ver la parte de razonamiento lógico verbal y entrar a ver por lo menos las primeras 10 preguntas de razonamiento matemático para que en total veamos unos 15 ejercicios más o menos de práctica para el examen de admisión. Y una vez que hayamos visto los 15 ejercicios, haremos terminado la clase. Así que la clase creo que va a durar más o menos una hora, si no es que un poco menos. Y bueno, la clase pasada nos habíamos quedado con esas dos preguntas, ¿verdad? La primera que era entender la analogía que hay entre un ave y un cerdo. Y habíamos visto que la respuesta correcta era la opción C. Y después teníamos que ver cuál era la palabra que mejor describía la relación entre el espíritu y la naturaleza. Y habíamos dicho que como la naturaleza no puede existir sin el espíritu y el espíritu no puede existir sin la naturaleza, significaba que los dos se necesitaban mutuamente. Por lo tanto, la relación entre ambas cosas era necesaria. Entonces, por eso la respuesta correcta era la opción D. Y ahora vamos a empezar ya con las preguntas de hoy. La primera sería la pregunta número 47 que dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es por tanto libre. De acuerdo con el texto anterior, con certeza se puede concluir que, y tenemos las 5 opciones. Entonces, lean el texto, traten de analizarlo y una vez que lo tengamos, vemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora. Bien, ¿verdad? Tenemos la pregunta número 47 que dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es, por tanto, libre. De acuerdo con el texto anterior, con certeza se puede concluir que, y ahí tenemos las 5 opciones. Entonces, tenemos que analizar cada una para ver cuál es la que se puede concluir con certeza. Es decir, hay 4 que no se pueden concluir y una que sí se puede concluir. Entonces, vamos viendo respuesta por respuesta. La primera dice, la voluntad está por encima de la ley.
Veamos si el texto en algún momento nos dice que la voluntad está por encima de la ley. Dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues se obedece a sí misma y es, por tanto, libre. ¿Verdad? Más bien parece que es la ley la que está por encima de la voluntad, porque la ley determina si una voluntad es libre. Entonces, no es cierto decir que la voluntad esté por encima de la ley. Así que la opción A no es correcta. Veamos la opción B. La opción B dice que la libertad está sometida por la ley, es decir, que la ley determina a la libertad. Y vean que únicamente la voluntad que obedece a la ley es libre. Entonces, para que la voluntad sea libre, tiene que obedecer a la ley. Así que la libertad indirectamente está sometida por lo que dice la ley. Entonces, la opción B es correcta. Sí se puede concluir a partir del texto. Entonces, la opción B es la respuesta correcta del problema. Veamos ahora la opción C. La opción C dice que no hay voluntad sin libertad. Veamos si en algún momento dice eso. Solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es por tanto libre. En ningún momento se dice que si no hay voluntad, no va a haber libertad. Entonces, como eso el texto no lo dice, la opción C no es la respuesta correcta. La opción D dice que la ley es una parte intrínseca, es decir, que es parte siempre de la voluntad. Y eso no es cierto, porque hay voluntades que no son libres. Y como no son libres es porque no tienen ley. Entonces, no siempre la ley es una parte intrínseca de la voluntad. Y la opción E dice que la voluntad y la ley producen libertad, cuando esto no es cierto. Para que se produzca la libertad, la voluntad tiene que obedecer a la ley. Pero decir esto es como decir que siempre la voluntad y la ley traen, traen libertad, cuando eso el texto no lo afirma. Y es por eso que la opción E no es la respuesta correcta. Entonces la solución es la respuesta B. Vamos ahora con la pregunta número 48. Dice, ningún humano es un ser extraterrestre. Todo costarricense es humano. Por tanto, algún costarricense es un ser extraterrestre. Hay una falla en la argumentación lógica. Para que fuera correcta la afirmación, debería ser de la siguiente manera. Entonces, analicen bien el texto, vean cuál es el error que se está cometiendo y traten de buscar cuál de todas estas si está bien escrita. Y una vez que lo tengan, escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Muy bien, ¿verdad? Revisemos. Tenemos todas las opciones, ¿verdad? Y el texto lo que dice es, ningún humano es un ser extraterrestre. Todo costarricense es humano. Por tanto, algún costarricense es un ser extraterrestre. ¿Cuál es el error que se está cometiendo aquí lógicamente? No es posible que si todos los costarricenses son humanos y no hay un humano que sea extraterrestre, al final nos digan que hay algún costarricense que es un ser extraterrestre, ¿verdad? Ahí es donde está el fallo del argumento que nos están presentando. Entonces, para que eso tuviera sentido, tendría que decir algo más o menos como, ningún humano es un ser extraterrestre, todo costarricense es humano, por lo tanto, ningún costarricense es un ser extraterrestre, ¿verdad? Eso es lo que tiene sentido, porque, como dijimos, decir que hay algún costarricense que es un ser extraterrestre rompe la lógica que nos está presentando el texto. Entonces, aquí es donde está el fallo. Entonces, ustedes tienen que buscar una, una opción donde se corrija este fallo. Entonces, como todo esto está bien, tienen que buscar la que se cambie justo al final. Entonces, veamos la opción A, por ejemplo. Dice, ningún humano es un ser extraterrestre. Ningún costarricense es humano. Vean que aquí ya me están cambiando una parte que sí estaba bien. Entonces, aquí yo veo que esta opción es incorrecta. Luego dice que, por lo tanto, ningún costarricense es un ser extraterrestre, ¿verdad? Esta opción A no tiene sentido, entonces la descartamos. La opción B dice, todo humano es un ser extraterrestre. Ven que aquí ya están cambiando desde el principio, cuando ahí no está el error. Entonces, todo humano es un ser extraterrestre. Todo costarricense es humano. Por tanto, algún costarricense es un ser extraterrestre. Entonces, como lo que se cambió era algo que no estaba erróneo, esta opción es incorrecta. La opción C dice, algún humano es un ser extraterrestre. Otra vez se está cambiando lo del principio y lo del principio no está mal. Lo que está mal es lo del final. Entonces ya eso nos indica que la opción C está equivocada. Dice, algún humano es un ser extraterrestre, todo costarricense es humano y por lo tanto hay algún costarricense que es un ser extraterrestre. Entonces, como aquí se cambió algo que no estaba mal, es una opción incorrecta. La opción D dice, ningún humano es un ser extraterrestre. Vean que esta va igual que la que nos están dando en la pregunta, entonces ahí todo bien. Luego dice, todo costarricense es humano, está igual, entonces todo bien. Y al final dice, por tanto, ningún costarricense es un ser extraterrestre. Vean que era lo que habíamos dicho, que si todos los costarricenses son humanos y no hay un solo humano que es extraterrestre, entonces podemos decir que ningún costarricense va a ser un ser extraterrestre. Entonces la opción D es la respuesta correcta porque corrige el error que nos están preguntando en la pregunta. Entonces la opción D es la respuesta correcta. La opción E dice, todo humano es un ser extraterrestre, todo costarricense es humano, por tanto algún costarricense es un ser extraterrestre. Entonces, vean que de hecho esta opción es muy parecida a la B. Y hayamos visto que la B era incorrecta porque corregían algo que no está equivocado, que es decir, que todo humano es un ser extraterrestre. Entonces, al poner esto, están cambiando algo que está bien. Entonces, como cambian algo que está bien, ya es un indicio de que esa respuesta está equivocada. Entonces, la opción correcta es la D. Vamos ahora con la pregunta número 49. Dice, todo alumno es un aprendiz, algunos alumnos son esforzados. Por lo tanto, y ahí tienen que ver cuál es la única conclusión válida a partir de esas dos premisas, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, si todo alumno es un aprendiz y hay algunos alumnos que son esforzados, ¿qué significa? Entonces busquen ahí cuál es la opción correcta. 3 minutos y ahorita revisamos.
Muy bien, veamos. Nos dicen que todos los alumnos son aprendices, ¿verdad? Todo alumno es un aprendiz, es lo mismo que decir que todos los alumnos son aprendices. Si algunos alumnos son esforzados, ¿qué quiere decir esto? Veamos cada opción. La primera dice que algunos alumnos no son esforzados. Esto nos serviría si nos dijeran que todos los alumnos tienen dos condiciones, esforzados o no esforzados. Entonces, si hay algunos que son esforzados, tiene que haber otros que no son esforzados. Sin embargo, vean que en el texto no se habla de los alumnos que no son esforzados. Entonces, como no se mencionan en el texto, nosotros no podemos afirmar que hay algunos alumnos que no son esforzados. Por ejemplo, si aquí en el texto me dicen que hay algunos alumnos que son esforzados, sabemos que hay otros alumnos entonces que no son esforzados, pero puede que no necesariamente eso signifique que no son esforzados, sino que sean medio esforzados, por ejemplo. Entonces, como nosotros no tenemos a ciencia cierta que la única opción sea ser esforzado o no ser esforzado, es por eso que no podemos marcar la opción A como correcta. Entonces, el consejo que les doy es que si algo no aparece, por ejemplo, los alumnos no esforzados no aparecen en el texto, no marquemos una opción en la que aparecen porque puede que esa sea una trampa. Que aquí el examen le presenta a usted una pregunta para que usted se vaya y diga, bueno, si hay algunos alumnos que son esforzados, tiene que haber otros que no son esforzados. Pero como el texto a mí no me presenta esa posibilidad en ningún momento, es por eso que no puedo marcar la opción A. Entonces, esos son el tipo de trampas que suele tener el examen de admisión para ver si usted se va por lo que parece más lógico y marca la opción A como respuesta correcta. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Ahora veamos las otras. Vean, dice, algunos alumnos no son aprendices. Esto no es cierto porque nos dice que todos los alumnos son aprendices. Entonces, si todos los alumnos son aprendices, no puede haber algunos que no lo sean porque estarían entrando en contradicción con con el argumento que nos están dando. Entonces, la opción B no es respuesta correcta. La opción C dice que algunas personas esforzadas no son alumnos. Nos dicen que hay algunos alumnos que son esforzados. Y luego dice que algunas personas esforzadas no son alumnos. Esto no lo podemos afirmar porque no tenemos los datos suficientes para decir eso. Puede que sí o puede que no. Entonces, como no contamos con la suficiente información para decir que algunas personas esforzadas no son alumnos, no podemos marcar la C como opción correcta. Luego, la D dice, algunas personas esforzadas no son aprendices. Pasa lo mismo con la C y con la A. No tenemos la información para afirmar eso o para negarlo. Entonces, si no tenemos la información para negarlo ni para aceptarlo, entonces no lo podemos marcar como opción correcta porque no tenemos la certeza de que esa respuesta es correcta. Entonces, por eso la opción D no la marcamos. Y ahora veamos la E. La E dice que algunos aprendices son esforzados. Y vean el truco de la pregunta. Me dicen que todos los alumnos son aprendices. Algunos alumnos son esforzados. Entonces, estas personas que son alumnos, al ser alumnos, también son aprendices. Entonces, yo puedo cambiar este alumnos por aprendices, ¿verdad? Es válido porque todos los alumnos son aprendices, me lo está diciendo el texto. Entonces, al yo decir que algunos alumnos son esforzados, estoy diciendo también que algunos aprendices son esforzados. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Veamos ahora la pregunta número 50. Dice, ningún expositor es demagogo. Algunos demagogos son oradores. Por lo tanto, y ahí tenemos las 5 opciones. Entonces, traten de analizarlo bien. Si pueden, hacen diagramas. Yo les voy a dibujar un diagrama ahorita para la pregunta número 50 para que vean cómo se podría resolver de ese modo. Y una vez que ustedes tengan las respuestas, escriban cuál piensan que es y yo después les enseño cuál es el método que yo utilizaría para resolverlo. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Ok, veamos. Ahí yo acabo de hacer más o menos los diagramas de acuerdo con lo que nos está dando el problema, ¿verdad? Vean que lo que nos dice el problema es que ningún expositor es demagogo. Entonces, a los expositores ustedes los tienen que poner por un lado y a los demagogos los tienen que poner por otro lado. Y luego nos dicen que hay algunos demagogos que son oradores. Entonces, ustedes dibujan otro diagrama donde estén los oradores y ponen una parte que es la región que comparten los dos. Entonces, esos son los demagogos que son oradores. Y ahora veamos qué podemos concluir a partir de eso. Veamos, la primera dice que todo orador es demagogo. Veamos si eso es cierto. Vean que no es cierto porque tenemos esos oradores que no son demagogos, ¿verdad? Entonces, esta opción es incorrecta. La segunda dice que hay algunos oradores que son expositores. Vean, aquí tenemos los oradores y los expositores están aquí. El texto en ningún momento nos plantea que haya una relación entre los oradores y los expositores, ¿verdad? Vean que aquí habla de expositores y demagogos y luego de demagogos y oradores, pero no se menciona que hay algunos oradores que sean expositores. Entonces, como no hay ninguna relación entre los dos diagramas, según la pregunta, nosotros no podemos concluir esto porque no tenemos la información suficiente para hacerlo. La opción C dice que algunos demagogos no son expositores. Veamos, aquí tenemos a los demagogos y aquí tenemos a los expositores. Entonces, es cierto decir que no hay ningún, hay algunos oradores, perdón, hay algunos demagogos que no son expositores, porque los demagogos están aquí y los expositores están aquí. Entonces, esa parece que es la respuesta correcta. Y luego tenemos la opción D que dice, algunos oradores no son demagogos. Vean que tenemos aquí algunos oradores y aquí están los demagogos. Entonces, estos oradores no son demagogos. Sin embargo, este círculo yo lo podría haber puesto de otra forma. Yo lo puse así porque yo quería ponerlo así. Sin embargo, vean que en ningún momento me dicen si el círculo de los demagogos es más pequeño que el de los oradores o el de los oradores es más grande que el de los demagogos. Entonces, podría ser que el círculo de los demagogos es así de grande y aquí tenemos el círculo de los oradores, ¿verdad? Es otra forma de hacerlo que también es válido. Entonces, si yo le dibujara así, estaría cumpliendo con lo que me dicen, con lo que me está diciendo el problema, porque el problema nada más me dice que hay algunos demagogos que son oradores. Entonces, los demagogos que son oradores son estos, ¿verdad? Entonces, como yo podría dibujar de otra forma este diagrama, esta opción no se cumple siempre. Entonces, por eso la descarto. Y la opción E dice que ningún expositor es orador. Otra vez, no sabemos cómo es este círculo. Igual, y ese círculo de los oradores, más bien es un gran circulote que guarda a todos los conjuntos, ¿verdad? Entonces los oradores estarían aquí y tendría tanto a los demagogos como a los expositores adentro. Entonces, no podemos afirmar con certeza que ningún expositor sea orador. Entonces, por eso esta opción no es correcta. Y de acuerdo con la práctica, la respuesta correcta es la opción C. Sin embargo, a mí me parece que la pregunta es muy apelable porque si a mí me dicen que algunos demagogos no son expositores, eso ya me lo están diciendo aquí en el texto. Me están dando una premisa que dice que ningún expositor es demagogo. Y si ningún expositor es demagogo, ya sé que hay algunos demagogos que no son expositores. Entonces, para mí, esta opción también está incorrecta porque ya está en, la, en las premisas. Entonces, si algo está en las premisas, no puede ser conclusión. Y entonces yo pensaría que esta opción también es incorrecta. Sin embargo, la práctica donde salió dice que la respuesta correcta es la opción C, aunque yo siento que es muy apelable. Igualmente, nada más quería como presentarles la pregunta para que vieran cómo se podía hacer por medio de los diagramas, ¿verdad? Como si ustedes empiezan a hacer círculos y los círculos lo pueden hacer siempre que cumplan con las condiciones que le dan el problema. Entonces, usted tiene que probar cuál es de todas las opciones la que siempre se está cumpliendo cuando usted hace los diagramas. Igualmente, si a usted le cuestan los diagramas, puede hacerlo nada más
por medio del texto, sin necesidad de complicarse tanto la vida. Igualmente, esta nada más era como una representación gráfica de cómo se podría hacer. Y ahora vamos a empezar ya con las preguntas de razonamiento matemático. Ahora vamos a ver si hacemos unas 10 para poder terminar la clase y ya con eso estaríamos listos. La primera pregunta dice, en una caja se tienen 6 bolas verdes, 8 negras, 12 azules y 15 amarillas. ¿Cuántas bolas se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 bolas negras y 3 amarillas? Recuerden que en estas preguntas lo que hacíamos era sacar primero todo lo que nos servía, todo lo que no servía y después sacar lo que sí nos estaba sirviendo. Primero sacaríamos lo que esté en mayoría de lo que nos sirve y después lo que quede. Entonces, piensen que ustedes son la persona con la peor de las suertes y empiecen a hacer el problema. Una vez que tengan la respuesta, escriben cuál es la solución. Muy bien, veamos la pregunta, ¿verdad? La pregunta dice, en una caja se tienen 6 bolas verdes, 8 negras, 12 azules y 15 amarillas. ¿Cuántas bolas se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 bolas negras y 3 amarillas? Aquí lo que el problema le quiere decir es que usted tiene que imaginarse todos los casos hipotéticos que puedan ocurrir y así ver cuál es
en el peor de ellos, la cantidad mínima que usted tiene que sacar para estar seguro de que va a haber sacado 2 bolas negras y 3 amarillas. Entonces, esas preguntas usted las hace pensando en que tiene la peor de las suertes y que está en el peor de todos los casos posibles. Entonces, ¿qué le podría pasar a usted en el peor de los casos posibles? Que saque primero todo lo que no le sirve. Entonces, por ejemplo, a usted le están pidiendo 2 bolas negras y 3 bolas amarillas. Entonces, piense que va a sacar todo lo que no necesita. ¿Verdad? Que usted tiene muy mala suerte y saca primero todo lo que no necesita. Entonces, tiene bolas verdes. Las bolas verdes no las necesita. Entonces, imagine que usted saca primero 6 bolas verdes. Luego hay bolas azules. Las bolas azules tampoco las necesita. Entonces, usted dice, uy, qué mala suerte, saqué 12 bolas que tampoco son las que me sirven. Entonces, ha sacado 6 bolas verdes y 12 bolas azules. En total son 18. Entonces, una vez que usted sacó esas 18 que no le sirven, dice, bueno, ahora las que voy a sacar tienen que ser sí o sí negras o amarillas. Entonces, siga pensando que usted tiene una muy mala suerte. Entonces, usted tiene una muy mala suerte que primero saca únicamente todas las amarillas, porque las amarillas, vea que son mayoría. Entonces usted dice, uy, saqué nada más 15 amarillas. Bueno, ya después de haber sacado estas 15 amarillas, ya nada más quedan las 8 negras. Entonces, después de haber sacado todas las amarillas, todas las azules y todas las verdes, sé que nada más me quedan negras. Entonces, digo, Daisy, ya saqué todo esto, como únicamente quedan negras y nada más necesito 2 bolas negras, las siguientes dos que saque me va a garantizar que ya tengo por lo menos 3 bolas amarillas, porque ya que sacó las 15 amarillas, y las 2 bolas negras, que era lo único que le faltaba. Entonces, como ese es el peor de los casos, usted va a saber que sin importar lo que pase, después de haber sacado esa cantidad de bolas, siempre va a tener 2 bolas negras y 3 amarillas. Entonces, hacemos la suma de todo lo que hemos sacado. Sacamos 6 bolas verdes, que sería 6, 12 azules, 6 más 12 da 18. Luego 15 amarillas, 18 más 15 da 33. Y las dos negras, que son las que me están pidiendo, serían 33 más 2, que eso me da 35. Y la respuesta correcta es la opción D. Entonces, otra vez desde el principio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que somos una persona con muy mala suerte que primero está sacando todo lo que no le sirve, es decir, todo lo que no le están pidiendo. Entonces, saca primero las bolas azules, que son 12, y las bolas verdes, que son 6, porque aquí nada más le están pidiendo bolas negras y bolas amarillas. Entonces, después de eso, saca de las que le están pidiendo la que está en mayoría. ¿Y cuál está en mayoría? Hay más 15, hay más amarillas, que son 15, que negras, que son nada más 8. Entonces se saca primero las 15 amarillas y después saca las dos que le están pidiendo de la que está en menor cantidad. La que está en menor cantidad son las negras y como nada más le están pidiendo 2 bolas negras, saca 2. Entonces al final la suma le da 6 más 12 más 15 más 2 y eso da como resultado 35. Y es por eso que la opción D es la respuesta correcta. Es muy parecida a la pregunta que habíamos visto de los, de los cantones, donde había 10 personas de cada cantón de Guanacaste y teníamos que ver cuántos teníamos que sacar como mínimo para estar seguros de que habíamos sacado dos del cantón de Ojancha. Entonces sacábamos primero los 50 de los cantones que no nos servían y como ya habíamos sacado los 50 que no nos servían, teníamos que decir, bueno, nada más quedan los 5 de Ojancha. Entonces yo saco dos y esos dos que voy a sacar tienen que ser de Ojancha. Entonces sacando 52 yo ya tengo seguridad de haber sacado dos del cantón de Ojancha. ¿Verdad? Así es como se hacen esas preguntas. Y es muy probable que salga al menos una en el examen de admisión. Siempre es un tema muy, muy recurrente. Entonces, cualquier cosa, si no entendieran, traten de buscar videos. Yo creo que ya les he pasado varios. Entonces, los buscan, traten de verlos y así pueden complementar todo lo que hemos visto aquí. Veamos ahora rápidamente la pregunta número 2. Dice, si dos gallinas ponen 2 huevos en 2 días, ¿cuántos huevos pone una gallina en 4 días? Recordemos que aquí lo que hemos visto es que entre las dos gallinas apenas están poniendo 2 huevos en esos 2 días. ¿Qué quiere decir? Que cada una puso un huevo. Entonces, en 2 días, una gallina está apenas poniendo un huevo. En 4 días es el doble de tiempo. Entonces, en 4 días va a poner 2 huevos. Y es por eso que la respuesta correcta
es la opción B. Veamos ahora la pregunta número 3. Dice, en un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. La cantidad de personas que no practican baloncesto ni fútbol corresponde a... Y ahí tenemos las 5 opciones. Entonces, otra vez, veamos cómo se puede resolver este problema. Ese se lo puedo explicar yo. Ustedes pueden empezar a hacer un diagrama, ¿verdad? Un diagrama al final son círculos, aunque los míos son más deformes que lo que uno esperaría de un círculo. Entonces ponemos aquí los dos círculos y usamos los datos que nos están dando, ¿verdad? Dicen que en total, el total son 105 personas. Sabemos que hay 39 en baloncesto y 83 en fútbol. Y nos dan el dato de cuántos practican ambos deportes. Entonces, 27 están en ambos deportes. Esa significa ambos deportes. Entonces, pongamos aquí una E para que no haya confusión. Entonces, vean aquí lo interesante de la pregunta. La pregunta a usted le dice que hay 39 que practican baloncesto, pero eso no significa que únicamente 39 practiquen baloncesto. Quiere decir que en el total hay 39 personas que practican baloncesto, pero puede que entre esos 39 que practican baloncesto, y no puede, en realidad están incluidos los que también practican fútbol. Entonces, para usted hallar los que únicamente practican baloncesto, tiene que agarrar 39 y restarle los 27 que practican ambos deportes. Entonces, cuando usted hace eso, se va a quedar únicamente con los que practican baloncesto. Es decir, que practican baloncesto sin meter también fútbol. Entonces, 39 menos 27, eso da creo que 12, ¿verdad? Entonces, hay 12 que practican baloncesto. Digamos que esto es baloncesto y esto es fútbol. Entonces, hay 12 que practican únicamente baloncesto. Y ahora hacemos lo mismo con el fútbol. Hacemos 83 menos 27. Entonces ahí hacen la resta, ¿verdad? Aquí sería 13 menos 7, eso me da 2 y 3, eso me da 6, ¿verdad? Luego esto era 7, entonces 7 menos 2 me da 5. Entonces hay 56 personas que practican únicamente fútbol. Y en medio quedan los 27. Pero digamos que esos son 27. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue agarrar la cantidad de gente que nos dicen que practica fútbol y que practica baloncesto y le quitamos los que practican ambos deportes. Quitamos los que practican ambos deportes porque esas personas se estarían contando dos veces. Estarían incluidas en esos 39 y estarían incluidas también en esos 83. Y es por eso que tenemos que hacer esa resta. Entonces, haciendo esa resta, ya podemos contar el total de personas que hay que practican deportes, que son estos. Entonces sería 12 más 27 más 56. Y eso da, si no me equivoco, 95. Entonces, en total hay 95 personas que practican deportes. Y vean que la pregunta es la cantidad de personas que no practican ninguno de los dos deportes. Entonces, como en total son 105 personas y hay 95 que practican algún deporte, entonces la cantidad de personas que no practican ninguno es de 10 personas, ¿verdad? Porque 105 menos 95 es igual a 10. Entonces, esos 10 que sobran son los que no practican ni fútbol ni baloncesto. Así que la respuesta correcta es la opción A.
¿verdad? Entonces, desde el principio, ¿qué es lo que hay que hacer cuando ustedes tengan esas preguntas en síntesis? Ver que cuando a mí me dicen que hay 39 que practican baloncesto, no quiere decir que esas personas practiquen únicamente baloncesto, sino que aquí están contadas las que practican también fútbol. Entonces, lo que yo hago es restarle las 27 que practican ambos deportes y cuando tengo los de fútbol, hago lo mismo. Entonces, al final, lo que me da ese resultado, lo empiezo a sumar, sumo. Lo que me da las personas que practican únicamente baloncesto, sumo lo que me da las personas que practican únicamente fútbol y sumo los que practican ambos deportes. Y con eso voy a tener el total de gente que practica algún deporte y nada más hago la resta de las 105 personas a la cantidad de gente que encontré que practican deportes. Y lo que me dé de resultado esa resta va a ser la gente que no practica ningún deporte. Y esa resta les va a dar 10. Es por eso que la respuesta correcta es la opción A. Veamos ahora la pregunta número 4. Dice, José tiene 90 naranjas para vender. Al primer comprador le vende la tercera parte de ellas. Al segundo comprador le vende la tercera parte del resto. ¿Cuántas naranjas le quedan a José? Y ahí tenemos las 5 opciones. Entonces, esta sí voy a dejar que ustedes la hagan, traten de pensarla, les voy a dar 3 minutos para que empiecen a hacer todo el procedimiento y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ahorita revisamos.
Ok, ¿verdad? Veamos. Ustedes tienen que saber sacar la tercera parte. La tercera parte es agarrar el número y dividirlo entre 3. Luego, tenemos que empezar con las 90 que tiene el vendedor al principio. Al principio tiene 90 naranjas. Al primer comprador le vende la tercera parte de ellas. Entonces, ¿cuánta es la tercera parte de 90? Agarran 90 y lo dividen entre 3. 90 dividido entre 3 es 30. Entonces, la tercera parte de 90 es 30. Al primer comprador le vende la tercera parte de ellas. Entonces, al primer comprador le está vendiendo 30 naranjas. Al vender 30 naranjas, él se queda únicamente con 60 naranjas. Al segundo comprador le vende la tercera parte del resto. Entonces, ¿cuánto es el resto? El resto son esas 60 naranjas con las que se quedó. Entonces, al segundo le está vendiendo la tercera parte de 60. ¿Cuánta es la tercera parte de 60? 60 dividido entre 3 es igual a 20. Entonces, al segundo comprador le está vendiendo 20 naranjas. Vean que la pregunta es, ¿cuántas naranjas le quedan a José? Al primer comprador le vendió 30 y al segundo le vendió 20. Entonces, ¿cuántas vendió en total? Vendió 50 naranjas. ¿Y cuántas naranjas tenía al principio? Al principio tenía 90. Entonces, 90 menos 50 me da 40. Así que la opción D es la respuesta correcta. Ven que también se podría ver así. Él tiene 60 y vende la tercera parte de 60. La tercera parte de 60 es 20 y 60 menos 20 es 40. Entonces, ahí también llegamos a que él se quedó únicamente con 40 naranjas. Vean que de las dos formas llegamos a que la respuesta correcta es la opción D. Entonces, desde el principio, lo que hicimos fue ver cuánto es la tercera parte de 90. La tercera parte de 90 es 30. Entonces, al primer comprador le vende 30 naranjas. Al segundo le vende la tercera parte del resto. Él, al vender 30 naranjas, se queda únicamente con 60. Entonces, al segundo le vende 20 naranjas porque 20 es un tercio o es la tercera parte de 60. Y 60 menos 20 me da 40. Entonces, al final, él se queda con 40 naranjas. Así que la opción D es la respuesta correcta. Y vamos a ver, por último, estas dos preguntas. ¿Verdad? Habíamos dicho al principio de la clase que la clase de hoy iba a ser un poco más corta debido a que somos pocos. Entonces la idea no es avanzar mucho porque si no los otros se quedarían atrás. Eso no nos conviene a nadie. Entonces veamos la pregunta. Dice, Javier compró una cantidad A de sombreros, por lo que pagó un total de X colones y decide revenderlos a un precio de P colones cada uno. Si Javier recupera la inversión inicial X colones cuando aún le quedan dos sombreros, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Y ahí tenemos todas las opciones. Entonces, vean qué es X. Nos dicen que él compró una cantidad A de sombreros por la que pagó un total de X colones y las revende a un precio de P colones. Si Javier recupera la inversión inicial, que es de X colones, cuando aún le quedan dos sombreros, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Suena un poco confusa, traten de hacerle cabeza, piénsenla bastante, les voy a dar 4 minutos y cuando la tengan escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, veamos. Nos dicen que Javier compra una cantidad A de sombreros. Entonces, es una cantidad A, es el total de sombreros. Y luego nos dicen que él pagó un total de X colones por todos esos sombreros y decide revenderlos a un precio de P colones cada uno. Si Javier recupera la inversión inicial X colones cuando aún le quedan dos sombreros, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Entonces, lo que nos están diciendo es que una vez que él vendió una cantidad de sombreros a un precio P, él logró recuperar la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial es X, ¿verdad? Entonces, X es igual a la cantidad de sombreros que él vendió. ¿Cuál es la cantidad de sombreros que él vendió? Vean que él no vendió todos, ¿verdad? Le quedaron dos sombreros. Entonces, la cantidad total de sombreros que vendió sería A menos 2. ¿Por qué A menos 2? Porque él tiene una cantidad total que es A, ¿verdad? Porque A, habíamos dicho que es el total de sombreros que él compró. Pero al final le quedaron dos sombreros todavía. Entonces, quiere decir que él no vendió el total. Vendió dos menos que el total. Entonces, sería A menos 2. Es por eso que se pone este número. ¿Y a cuánto vendió cada sombrero? Cada sombrero lo vendió a un precio de P colones. Entonces, reordenando esto, es igual a tener P que multiplica a menos 2. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. ¿Verdad? Otra vez desde el principio. Vimos que él compró una cantidad A de sombreros, es decir, el total de sombreros es a un precio de X colones. Entonces, al final nos dicen que él recupera la inversión inicial de X colones cuando ha vendido casi todos los sombreros, porque todavía le faltan dos. Entonces, por eso decimos que X es igual a P, que es el precio a que vendió cada sombrero, por la cantidad total de sombreros que vendió. Y la cantidad total de sombreros que vendió es A menos 2, porque al final nos dicen que le quedan dos sombreros del total. Y es por eso que la respuesta correcta es la opción A. Entonces aquí les pongo la explicación, ¿verdad? Otra vez, X es lo que él pagó inicialmente. Cada sombrero del total A vale P. Cuando le falta vender 2, A menos 2 es lo que ha vendido, ya recuperó X. Entonces, X es el precio P por los sombreros que vendió, que es A menos 2. Entonces, X es igual a P por A menos 2. Y la opción A es la respuesta correcta. Y veamos la pregunta 6, que va a ser una pregunta de tarea para que la próxima clase la revisemos. Dice, un juguete para niños consiste en 5 cajitas cúbicas abiertas que caen una dentro de la otra. Sabiendo que el volumen de la cajita más pequeña es de 1 y que la diferencia de la longitud de la base de cada cajita con la siguiente es de 1/4 de centímetros, ¿cuál es el volumen de la cajita más grande? Entonces, imagínense que es una cajita dentro de otra cajita, dentro de otra cajita, es decir, varias cajitas dentro de una, y a partir de ahí ven cuál es el volumen de la cajita más grande. Igualmente, les tenía que decir que el curso, después, cuando empiece el mes de noviembre, va a ser diferente. Vamos a tener nada más una clase por semana, que va a ser los jueves, y vamos a dedicarnos a resolver cada semana un quiz diferente, un quiz que yo les voy a poner en internet. Ustedes lo van a tener que hacer, más o menos van a ser como 10 preguntas por quiz semanal, y la resuelven. Venimos aquí, analizamos cada pregunta y así vamos a estar
durante todo el mes de noviembre, que ya es el último mes de la de preparación para el examen. Así ustedes ven más o menos cómo están, cuáles son los temas que les cuestan y venimos aquí a evacuar las dudas, porque también es importante ver qué tanto han aprendido ustedes y así poder ayudarles donde vean que tienen más problemas. Y eso sería todo. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.